Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 19 de enero, queridos hermanos, segundo domingo del tiempo ordinario. Acabamos de salir de las fiestas de la Navidad y el pasado lunes entramos en el tiempo ordinario. La vida normal, podríamos decir, también en el ámbito eclesial. Hoy todavía no iniciamos la lectura de Mateo. Cada año en este segundo domingo escuchamos el Evangelio de Juan en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y de la Epifanía. Este año oímos el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, sobre quien ha visto bajar al Espíritu Santo en el bautismo. Ciertamente se nota todavía en este domingo como un cierto eco de la celebración del pasado domingo del bautismo del Señor. Y además de la fiesta de la Navidad, sobre todo si prestamos atención a la antífona que se canta o se reza antes de la proclamación del Evangelio. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La primera lectura de este ciclo A nos ha regalado un trozo del capítulo 49 del libro de Isaías. Es el segundo de los 4 cánticos del siervo que solo este profeta nos regala en el Antiguo Testamento. No lo leemos entero, solo los versículos que se refieren a la misión universal del siervo. El pasado domingo leíamos el primero de esos poemas o cánticos. Ya luego en la Semana Mayor y en la Cuaresma tendremos posibilidad de profundizarlos todos. El futuro siervo es llamado por Dios ya desde el seno materno para reunir al pueblo de Israel desde su dispersión y a la vez para hacer luz para todas las naciones. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Lo que ya compartíamos hace 15 días con la Epifanía o manifestación del Señor, vuelve a relucir hoy en esta primera lectura. Dios ofrece la salvación para todos. Y el salmo que complementa esa primera lectura refleja la actitud obediente del siervo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Una expresión no solamente que se cumple en Jesús, sino que debería cumplirse también en cada uno de nosotros los bautizados. El texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos ha narrado un bellísimo episodio del testimonio que da el Bautista sobre Jesús. 2 veces en el Evangelio Juan dice: no lo conocía. Pero también da testimonio diciendo que el Espíritu ha bajado sobre Jesús y lo llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, e inclusive hacia el final afirma la identidad profunda de Jesús. Este es el Hijo de Dios. Las lecturas de hoy nos ayudan a centrar nuestra atención en la persona de Jesús, el enviado y el Mesías. Este es el verdadero siervo que nosotros los cristianos
identificamos plenamente en Jesús. Además, la misión del siervo ya se afirmaba desde el principio y va a ser universal, porque los planes de Dios siempre van a sobrepasar los límites del pueblo de Israel. Esta universalidad de la salvación la ha cumplido Jesús cuando es proclamado Mesías de Dios el día del bautismo. Sobre él desciende el Espíritu y Juan lo presenta como el Hijo. Él es la única y auténtica luz del mundo. Es el Salvador universal de la humanidad. Los nombres que aplican a Jesús las lecturas de hoy, por eso intentan describir la rica personalidad de Cristo Jesús. Enviado de Dios, Mesías, siervo, Hijo de Dios, el amado, el preferido del Padre, Señor nuestro. Jesús a veces se presenta como pastor, pero hoy Juan lo presenta como el Agnus Dei, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que ese animalito, el Cordero, para los contemporáneos de Jesús estaba lleno de simbolismo y de resonancias bíblicas. La primera comunidad cristiana vio en Jesús cumplidos los recuerdos y figuras de aquel Cordero Pascual que había marcado con su sangre las puertas de las familias de los judíos en Egipto para que el ángel exterminador no pasara en la noche en que los primogénitos de Egipto son sacrificados. También hay una relación íntima con los sacrificios diarios de corderos en el templo, sustituidos por la ofrenda que el mismo Jesús hace de sí mismo en el altar de la cruz. Isaías, también en los demás cánticos, llama al siervo oveja que es llevada muda al matadero y que se ofrece por la salvación de todos. El auténtico testigo de Dios fue su Hijo Cristo Jesús, el que nos anunció el amor de Dios e instauró el reino entre los más débiles, entre los pecadores, entre los enfermos, entre los pobres, como lo hemos escuchado toda esta primera semana en los evangelios diarios. Hoy hemos escuchado además la voz de dos testigos en el plan de salvación de Dios, Isaías en el Antiguo Testamento y el testimonio valiente del Bautista en el Evangelio. Algo que nos falta a los cristianos de hoy, estar convencidos para dar testimonio de Cristo Jesús. Por eso deberíamos anunciar, empezando por los más cercanos, donde no siempre es más fácil, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, la buena nueva de la salvación de Cristo. No silenciarnos, no callarnos, pero sobre todo que nuestro testimonio sea el que impere frente a las palabras, como lo decía Isaías el domingo pasado. Miren a mi siervo, a quien sostengo, no voceará, no gritará. Es decir, las palabras no son importantes, mírenlo. Y ese mírenlo es el testimonio, pues es lo mismo que se nos pide a nosotros. Que no sea por palabras que la gente crea en Jesús, sino por la forma en que nosotros tratamos de vivir el Evangelio cada día. Convencidos de quién es Cristo para nosotros, no nos silenciemos. No se trata de obligar a nadie, no se trata de imponerles el Evangelio, se trata de la convicción plena con que nosotros vamos detrás de los pasos del Maestro, que nos llama a la escuela de discípulos porque ha venido por nosotros para dar la vida y así rescatar la nuestra de la muerte y del pecado. Eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, el memorial del sacrificio de Cristo, la obra de la redención que este Cordero realizó en la cruz y que se actualiza en el altar. Por eso nuestra participación en la Eucaristía no debería ser un mero cumplimiento o un mero consuelo espiritual. Es la actualización del acontecimiento fundamental, es la Pascua de Jesús, es su entrega sacrificial en la cruz, es donde el Cordero se inmola para que nosotros tengamos vida eterna. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.